Hey, ¿qué pasa, familia legendaria? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Chicos, el día de hoy me encuentro al norte del Valle de México. Y resulta que vine acá, muchachos, porque quiero conocer el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Este nuevo aeropuerto que, hasta donde yo sé, ha causado bastante polémica, no solamente en las redes, sino que también ha sido un tema bastante internacional. Entonces, chicos, la excusa para venir acá es porque posiblemente en los próximos viajes tenga que hacer uso de este aeropuerto. Entonces dije, ¿por qué no ir a conocerlo? ¿Por qué no ir a ver cómo está todo el rollo? También quiero ver el tema de los tiempos para ver cuánto tiempo me haría yo para acá. Quiero ver cómo está la zona de llegada, la zona de salida, la zona del check-in, etcétera. Entonces prácticamente esa sería la excusa para visitar este nuevo aeropuerto. Ahorita como que ya se nubló, esperemos que no nos agarre la lluvia, pero pues bueno, creo que es un buen día para esto, así es que andando. Y recordemos que esto es una zona militar, entonces por ende vamos a encontrar mucha presencia de la Guardia Nacional y en la periferia también hay presencia del ejército mexicano. Oh, qué bonito. Este sí que es un aeropuerto muy bonito. Mira nada más qué chulada. Miren, chicos, esto está bastante bueno, esta mega pantalla touch. Aquí tú puedes observar el estatus de tu vuelo. Está bastante bien esto, sí, me gustó. Tenemos acá también que sí las banquitas, bastante bonitas. Me encanta que estos centros de carga estén por todos lados. O sea, miren, aquí hay uno y allá también se ve otro. O sea, bastante bien. Ok, familia, esto está súper chido porque hay una mega pantallota donde te avisa exactamente cómo está el estatus de tu vuelo. Esto está bastante bien. Y hago un énfasis en lo de las pantallas, chicos, porque hasta donde yo recuerde, en el aeropuerto de la ciudad no eran tan visibles o estaban tapadas con cierta publicidad. Entonces, esto es un buen punto. Miren, familia, esta es la zona de las taquillas. Como podrán ver, este aeropuerto sigue siendo bastante reciente, entre comillas, por lo tanto no vemos tanta afluencia de gente. Y de hecho, bueno, hay algunas aerolíneas que honestamente desconocía su existencia, nombres nuevos prácticamente, al menos para mí. Miren, familia, qué bonito. También en este nivel vamos a poder aquí apreciar una pequeña galería de la artista Cecilia Vélez. Unas obras bastante chidas. De hecho, si ustedes quieren comprar alguna escultura de esta artista, chicos, aquí está su contacto. Y vean, esta pieza cuesta poco más de 83,000 pesos. Para que lo tengan ahí en su casita adornando. Ok, familia, y algo que se ha escuchado mucho, o que al menos yo he escuchado bastante en las redes, es de que los baños están muy bonitos. Tengo entendido que cada uno de ellos tiene un tema en específico. De hecho, ahorita justamente enfrente de mí hay unos con la temática maya y olmeca, así es que vamos a echarles un vistazo. Ok, chicos, aquí están los sanitarios. Vamos a ver qué tal están por dentro. Tenemos la sección olmeca y la sección maya. En este caso, maya es para las chicas y olmeca para nosotros los varones. Vamos a ver. Ok, en primera instancia tenemos aquí este apartado. Una breve descripción sobre la cultura olmeca. Me gusta que viene no solamente en inglés, sino me parece que también en chino o en japonés. Aquí ya no sé. ¿Qué tal? Debo de decir, wow, qué baño tan bonito, honestamente es muy bonito, me gusta porque es bastante amplio, ok, está bastante bien y acabo de encontrar algo bastante chido en los lavabos. Ok, estos baños son de sensor, vean, está bastante bien y también la parte de lo del jabón, no sé si se alcanza a ver, ahí está, una pequeña gotita apenas, pero está bastante chido, muy bien. Y a decir verdad, chicos, sí noto bastante grande este aeropuerto.
al menos en comparación con el de la Ciudad de México, a mi parecer sí está más grande. Mire, quiero que tan solo vean este panorama de lo grandísimo que es. Es sumamente grande, o sea, muy muy despejada la zona. Algo que estoy notando, chicos, es de que al menos las ventanas truenan bastante. ¿Sí escucharon eso? ¿Cómo rechina? ¿Cómo truena? Entonces, yo espero que no sea nada malo o nada negativo. Ahora me encuentro, chicos, arriba del estacionamiento. ¡Wow! Demasiado aire hace aquí de este lado. Está grandísimo, me encanta. Okay, pues también la parte de arriba del estacionamiento vendría siendo como una especie de sala de espera. Aquí puedes relajarte, puedes tomar el aire fresco un ratito en lo que sale tu vuelo. Bastante amplio, bastante chido. Miren, chicos, quiero mostrarles la parte del estacionamiento. Como podemos ver, tiene 3 niveles, contando la planta baja, 1, 2, 3 niveles para que si ustedes tienen su auto aquí lo dejen, pueden irse a su viaje, regresan y sin problema. ¿Qué tal? Chéquense, tiene estos pequeños adornos, estas ornamentas, estas palmeritas. Se ve bastante bonito el aeropuerto, es muy amplio. Me gusta, simplemente me gusta. Familia, no podía irme del aeropuerto sin probar la comida de por aquí. Me pidí unas enchiladas con esta porción de arroz y una rica agua natural de tamarindo. Ok, debo admitir que la comida no está tan mala, está buena. Muy buenas enchiladas. Bastante recomendable. Familia, actualmente no hay muchas propuestas en cuestiones de comida. Sí está que el Starbucks, está que el Subway, está el restaurantito donde tuvimos la oportunidad de comer, pero bueno, les repito, les recalco, es un aeropuerto bastante nuevo, bastante reciente, y es por ese motivo que pues tal vez no hay ahorita mucha propuesta. Ok, sin embargo, creo que está bien. También es un lugar que le veo mucho futuro, lo veo próspero. Así, chicos, pues sin duda puedo decirles que es un aeropuerto que en lo personal me ha gustado bastante en comparación con el de la Ciudad de México. Sí, obviamente lo siento moderno, se siente bastante amplio, lo siento como que todo muy adornado. No sé, me gusta, simplemente me ha gustado. Y wow, miren lo que encontré, chicos. De hecho, esto es una cápsula del tiempo. Esta es una cápsula del tiempo para abrirse en el año 2072. Dice, con motivo de la construcción de este aeropuerto, el presidente mexicano ordenó se resguarde esta cápsula del tiempo donde se encuentra el testimonial que representa el gran esfuerzo y tenacidad de la ingeniería militar en beneficio del pueblo de México y sea abierta hasta el año 2072. ¿Qué tal? Ok, y también, al igual que en el aeropuerto de la ciudad, ese también tiene apartado para autobuses y considero que es algo bastante chido. Listo, chicos, ya estamos de vuelta en casa. Ok, conclusiones, muchachos. Sí, es un aeropuerto bastante bueno. Es un aeropuerto que en lo personal me ha gustado. Lo siento bastante moderno, muy actualizado, todo muy ordenado y pues por supuesto muy limpio. Ahorita, como ustedes pudieron ver, pues es un aeropuerto bastante reciente, por lo que aún le faltan algunas cosillas. Sin embargo, ya está operando y entre los vuelos que pude yo notar, pues hay varios nacionales y otros internacionales, por ejemplo Panamá, Cuba, República Dominicana, Estados Unidos, entre otros. Entonces ya está operando. Sin embargo, también pude notar en la periferia de que aún hay ternos en venta, casitas en venta. Por si ustedes están interesados, pues pueden ir allá, echarle un ojo, ¿vale? Ojalá que este aeropuerto, chicos, se mantenga así de bonito, así de cuidado, porque muchas veces las personas hacen un mal uso, ¿no? O hacemos un mal uso. Entonces hay que tener esa precaución, hay que tener ese cuidado para seguirlo cuidando y que de esta manera se preserve a lo largo del tiempo. ¿Vale, chicos? En cuestiones de tiempo esto es muy variado, porque dependiendo de ustedes de dónde vengan es el tiempo que se van a hacer. Un ejemplo,
Si ustedes vienen de la Ciudad de México, pues tal vez 1 hora y media, tal vez 2 horas sean suficientes para que ustedes puedan llegar a tiempo al aeropuerto y de esta manera no pierdan sus vuelos. Conclusión, es un aeropuerto que sí me ha gustado. Les había comentado que yo sentía que este aeropuerto estaba un poquito más grande que el de la ciudad, pero el de la ciudad por su infraestructura es más grande. Sin embargo, el AIFA, que conocimos, vaya, te da la ilusión de que es mucho más grande porque es un área muy despejada. Además de que colinda también con zonas militares, posiblemente tal vez por eso de esa ilusión. Ok chicos, entonces cuéntenme, ustedes ya han visitado este aeropuerto, ya han utilizado las aerolíneas de allí, les gustaría conocerlo, apenas lo van a visitar, colóquenlo allí en la caja de los comentarios. Vale chicos, también no olviden suscribirse, es totalmente gratis, y seguirme en todas las redes. Vale, entonces yo creo que nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este mini tour de este aeropuerto y que tengan un excelente día. Vale chicos, entonces nos vemos en el siguiente video. Chao legendarios.